Mi hijo, el gerente, me humilló, pero en la reunión de la empresa subí al escenario y declaré quién era. Tú no eres más que mi sombra y mi empleado. Esas fueron las palabras exactas que mi hijo Javier me dijo anoche, mientras su esposa Paula se reía a carcajadas, sosteniendo su copa de vino como si fuera un trofeo de guerra. Estábamos en el restaurante más caro de la ciudad, el mismo lugar donde yo solía celebrar mis triunfos empresariales hace 20 años. Pero ahora, sentado en esa mesa, me sentía como un extraño en mi propia historia. La frase me cortó como un cuchillo oxidado, no por ser afilada, sino por ser tan sucia y despiadada. Me quedé ahí, con el tenedor a medio camino hacia la boca, viendo cómo mi propio hijo se reducía a la nada frente a la mujer que eligió para compartir su vida. Paula aplaudió lentamente, como si hubiera presenciado una obra de teatro perfectamente ejecutada. Por fin alguien le dice las verdades a este viejo, murmuró entre risas, sus ojos brillando con una crueldad que había aprendido a reconocer demasiado bien. Yo soy Joaquín, tengo 65 años, y esa noche entendí que había criado a mi peor enemigo. Javier, mi único hijo, el niño que una vez se escondía detrás de mis piernas cuando tenía miedo, ahora me miraba con el desprecio reservado para los perdedores. Pero hay algo que él no sabe, algo que Paula jamás podría imaginar mientras se pavonea por los pasillos de la empresa como si fuera la dueña del mundo. Todo comenzó 3 horas antes, cuando llegué a buscar a Javier para nuestra cena mensual. Era una tradición que habíamos mantenido durante 10 años, desde que él se casó con Paula. Pero cuando toqué la puerta de su oficina, la escuché a ella hablando por teléfono. Mi suegro es patético. Siempre viene aquí como un perro abandonado, buscando migajas de atención. Javier debería despedirlo de una vez. Me quedé paralizado. No era la primera vez que escuchaba comentarios así, pero esa noche algo se rompió dentro de mí. Entré sin tocar, y Paula colgó el teléfono inmediatamente, fingiendo una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Joaquín, qué sorpresa», dijo con esa voz melosa que usaba cuando necesitaba algo. Javier levantó la vista de sus documentos con fastidio. «Papá, estoy ocupado. La empresa no se maneja sola». Sus palabras tenían el filo de alguien que se cree indispensable. Yo solo asentí, tragándome la amargura que me subía por la garganta como bilis. «Solo venía a recordarte nuestra cena», le dije, odiando lo pequeña que sonaba mi voz. Paula se levantó de su escritorio, alisándose la falda cara que probablemente costaba más que el salario mensual de cualquier empleado. «Ay, Joaquín, ¿todavía con esas cenas? Ya no somos niños para mantener rituales familiares». Se acercó a Javier y le puso una mano en el hombro, marcando territorio como una gata en celo. «Además, tenemos cosas más importantes que hacer». En ese momento, Javier cerró sus carpetas con un golpe seco que resonó en toda la oficina. «Está bien, vamos a cenar, pero que sea rápido». Se levantó sin mirarme, como si yo fuera una obligación más en su agenda repleta de reuniones importantes y decisiones trascendentales. Durante el trayecto al restaurante, Paula no paró de hablar sobre los nuevos proyectos revolucionarios que estaban implementando en la empresa. Hablaba con la autoridad de alguien que había construido todo desde cero, cuando la realidad era que ella había llegado a la compañía 5 años después de casarse con Javier. Escuché en silencio, como había aprendido a hacer en los últimos años. El restaurante estaba lleno de ejecutivos jóvenes y parejas elegantes. Pedimos la cena, y todo parecía normal, hasta que Paula comenzó a contar anécdotas sobre los viejos empleados que no entienden la modernidad. Sus palabras estaban dirigidas directamente a mí, aunque fingía hablar en general. Javier se reía de cada comentario, alimentando el ego de su esposa como si fuera un animal hambriento. Entonces llegó el momento. Paula, embriagada por el vino y la sensación de poder, me miró directamente y dijo: «Joaquín, tienes que entender que ya no estamos en los años 80. Las empresas necesitan sangre nueva,
ideas frescas. No pueden depender de métodos obsoletos. Sus palabras fueron el preámbulo perfecto para la humillación que estaba por venir. Javier, sintiéndose respaldado por su esposa, se inclinó hacia adelante y me clavó esos ojos que una vez me habían mirado con admiración. Papá, Paula tiene razón. Tú no eres más que mi sombra y mi empleado. Es hora de que aceptes tu lugar en esta empresa. El restaurante siguió funcionando a nuestro alrededor. Los meseros servían platos, las copas tintineaban, las conversaciones fluían. Pero para mí, el mundo se había detenido. En ese momento, viendo las caras satisfechas de mi hijo y su esposa, tomé la decisión más importante de mi vida. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé sentado en mi viejo sillón de cuero, el mismo donde solía cargar a Javier cuando era bebé, recordando cómo había llegado hasta aquí. Las palabras de mi hijo resonaban en mi cabeza como campanas funerarias, pero había algo más profundo que me dolía. La certeza de que yo mismo había creado este monstruo. Todo comenzó en 1982. Yo tenía 25 años y trabajaba 18 horas diarias en una fábrica de autopartes, ganando apenas $200 al mes. Mi esposa Elena estaba embarazada de Javier y vivíamos en un apartamento de una habitación donde el agua caliente era un lujo que nos permitíamos solo los domingos. Pero yo tenía un sueño que ardía en mi pecho como carbón encendido: crear mi propia empresa. Recuerdo perfectamente el día que renuncié a la fábrica. Elena lloraba en la cocina, sosteniendo las facturas que se acumulaban como hojas de otoño. Mientras mecía a Javier de 6 meses en sus brazos, me decía: «Joaquín, estás loco. ¿Cómo vamos a sobrevivir?». Pero yo ya había tomado la decisión. Con mis ahorros de $3,000 y un préstamo de $5,000, que conseguí empeñando el anillo de bodas de mi madre, compré mi primera máquina de soldar usada. La instalé en el garaje de nuestra casa, que era tan pequeño que tenía que sacar el coche para poder trabajar. Los primeros meses fueron un infierno de 16 horas diarias, manos llenas de callos y quemaduras, y rechazos constantes de clientes potenciales que no confiaban en un desconocido trabajando desde su garaje. Pero cada noche, cuando llegaba a casa cubierto de grasa y metal, Javier me esperaba con esa sonrisa que iluminaba todo el apartamento. Elena murió cuando Javier tenía 12 años. Un cáncer de mama se llevó mi mundo en 6 meses. Esa mujer había sido mi socia silenciosa, la que me preparaba café a las 5 de la mañana y me esperaba despierta cuando llegaba a medianoche. Después de su funeral, la empresa se convirtió en mi única razón para respirar, y Javier en mi único motivo para seguir luchando. Durante su adolescencia, él pasaba las tardes en la fábrica. Ya no era solo un garaje. Habíamos crecido a 3 naves industriales y 200 empleados. Javier hacía sus tareas entre el ruido de las máquinas, y yo le enseñaba cada proceso, cada secreto del negocio. Mientras le mostraba los contratos que habíamos ganado, le decía: «Algún día todo esto será tuyo». Sus ojos brillaban con orgullo, y yo pensaba que estaba construyendo un legado. Cuando cumplí 18 años, Javier me pidió estudiar administración de empresas en la universidad más cara del estado. Con esa pasión juvenil que me recordaba a mí mismo, me dijo: «Papá, quiero modernizar la empresa, llevarla al siguiente nivel». Sin dudarlo, pagué los $40,000 anuales de matrícula. Era una fortuna, pero mi hijo merecía la mejor educación. Durante esos 4 años universitarios, algo cambió en Javier. Regresaba a casa hablando de estrategias disruptivas y optimización de recursos humanos. Criticaba los métodos tradicionales, sugería despidos masivos para mejorar la rentabilidad y miraba a nuestros empleados de toda la vida como números en una hoja de cálculo. Yo pensaba que era solo entusiasmo juvenil, que con el tiempo aprendería a valorar lo que realmente importaba. Se graduó con honores en 2005. Esa noche organicé una fiesta en la empresa para celebrarlo. Todos nuestros empleados estuvieron ahí, personas que habían trabajado conmigo durante más de 20 años.
Javier dio un discurso sobre llevar la empresa al futuro, pero yo notaba que no mencionaba el pasado, no reconocía el sacrificio de toda esa gente que había hecho posible su educación universitaria. Un año después conoció a Paula en una conferencia de negocios. Ella trabajaba como consultora para empresas medianas y tenía esa labia sofisticada que impresiona en las reuniones ejecutivas. Era hermosa, inteligente, y tenía esa ambición fría que reconocí inmediatamente porque la había tenido yo, pero dirigida hacia objetivos diferentes. Desde el primer día en que la trajo a casa, supe que Paula veía nuestra empresa no como un legado familiar, sino como una oportunidad de ascenso social. Se casaron en 2008, en una boda que costó $150,000. Yo pagué cada centavo sin quejarme, porque quería que Javier fuera feliz. Pero durante la ceremonia, mientras los veía intercambiar votos, tuve una premonición extraña. Paula no miraba a Javier con amor, lo miraba como una inversión prometedora. Después de la boda, las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Paula empezó a frecuentar la oficina, ayudando con la organización administrativa, y sugería cambios en la estructura, modificaciones en las políticas de personal y actualizaciones en los sistemas de gestión. Todo sonaba muy profesional y moderno, pero yo notaba que cada cambio alejaba más a la empresa de sus raíces familiares. En 2010, mi abogado me sugirió reestructurar la propiedad de la empresa por razones fiscales. Me explicó: Joaquín, si pones las acciones a nombre de Javier, puedes ahorrar millones en impuestos sobre herencia. Además, él va a heredar todo eventualmente. Es solo un trámite legal. Firmé los papeles sin pensarlo 2 veces. Javier era mi hijo, mi sangre, el único heredero de todo lo que había construido. ¿Qué podría salir mal? El error más grande de mi vida fue confundir sangre con lealtad. Inmediatamente después de que la transferencia fuera oficial, Paula convenció a Javier de profesionalizar la empresa. Contrató consultores externos, implementó nuevas jerarquías y estableció protocolos formales para todo. Yo, que había sido el dueño absoluto, de repente tenía que pedir citas para hablar con mi propio hijo. Los empleados veteranos comenzaron a jubilarse anticipadamente o fueron despedidos bajo eufemismos corporativos como reestructuración organizacional. Miguel, mi capataz desde 1985, fue el primero en irse. El día de su despedida, me dijo: Joaquín, ya no reconozco este lugar. Tu hijo me trata como si fuera un estorbo, no como alguien que ayudó a construir todo esto. Para 2015, yo había pasado de ser el fundador respetado a ser el papá del gerente general. Los empleados nuevos no sabían quién era yo realmente. Paula se encargaba de presentarme como Joaquín, nuestro asesor senior, una etiqueta elegante para decir que era un viejo que molestaba por los pasillos. Los años siguientes fueron una degradación lenta pero constante de mi dignidad. Para 2018, ya no tenía oficina propia. Paula había optimizado el espacio y me asignó un escritorio en el área común, al lado de los pasantes universitarios. Me explicó con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado: es más dinámico, Joaquín. Así puedes interactuar mejor con las nuevas generaciones. Cada mañana llegaba a la empresa que había construido con mis propias manos y tenía que mostrar mi identificación al guardia de seguridad como cualquier empleado común. El mismo hombre que había contratado personalmente en 2003 ahora me miraba con lástima. Me decía en voz baja, como si compartiera un secreto vergonzoso: Buenos días, señor Joaquín. Javier había transformado mi oficina principal en un salón de conferencias. Donde antes estaba mi escritorio de roble macizo, donde había firmado los contratos más importantes de mi vida, ahora había una mesa de cristal moderna y sillas ergonómicas que costaban más que el salario mensual de un operario. Las fotos de Elena y de los primeros días de la empresa habían desaparecido, reemplazadas por certificaciones ISO y premios de productividad. Paula se había autoproclamado directora de recursos humanos sin ninguna formación previa en el área.
Su primera medida fue eliminar el fondo de pensiones que yo había creado para los empleados veteranos. Explicó en una reunión donde yo estaba presente, pero no tenía voz ni voto. Es una carga financiera innecesaria. Podemos redirigir esos recursos hacia expansión y modernización. Viendo cómo destruyen sistemáticamente todo lo que había construido, decidí mantener un perfil bajo y documentar cada movimiento. Guardaba copias de todos los contratos originales, los registros de fundación de la empresa y los documentos que probaban mi autoría intelectual de los procesos más importantes. Lo hacía instintivamente, como un animal que siente que se acerca una tormenta. Las humillaciones se volvieron parte de mi rutina diaria. En las reuniones de personal, Paula me presentaba como el señor Joaquín, que nos acompaña para compartir su experiencia histórica. La palabra histórica sonaba como obsoleta en su boca. Los empleados nuevos me trataban con la cortesía forzada que se reserva para los abuelos en asilos de ancianos. Un día de marzo de 2019, llegué temprano a la oficina y encontré a Paula reorganizando los archivos históricos de la empresa. Estaba tirando documentos a la basura con una eficiencia que me heló la sangre. Le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. ¿Qué estás haciendo? Respondió sin levantar la vista. Limpieza general. Estos papeles viejos solo ocupan espacio. Ahora todo está digitalizado. Entre esos papeles viejos estaban las primeras facturas que había emitido, las cartas manuscritas de clientes agradecidos y las fotografías de la construcción de la primera nave industrial. Era mi historia personal convertida en basura por decreto de mi nuera. Esa noche me llevé varias cajas de documentos a mi casa, diciéndole que quería hacer un álbum de recuerdos. Las cenas familiares se volvieron interrogatorios disfrazados de conversaciones casuales. Paula preguntaba sobre los viejos tiempos con una curiosidad que no era nostálgica sino estratégica. Quería saber dónde estaban los documentos importantes, cuáles habían sido mis contactos más valiosos, qué secretos comerciales había desarrollado a lo largo de los años. Yo respondía con evasivas, fingiendo que mi memoria ya no era la de antes. Javier, por su parte, había adoptado el lenguaje corporativo como si fuera su idioma nativo. Hablaba de stakeholders, KPIs, leverage y disrupción con una seriedad que hubiera sido cómica si no fuera tan trágica. El niño que una vez me preguntaba cómo funcionaba cada máquina, ahora me explicaba paradigmas empresariales como si fuera un profesor condescendiente. En 2020, durante los primeros meses de la pandemia, tomaron la decisión más cruel de todas. Mientras las empresas luchaban por sobrevivir, ellos decidieron que yo era un gasto innecesario en tiempos de crisis. Paula convocó a una reunión donde anunciaron que mi consultoría se suspenderá temporalmente para optimizar recursos. Javier me explicó por teléfono, sin siquiera dar la cara. Es solo hasta que pase esta situación extraordinaria. Entendemos que tenemos que hacer sacrificios. El sacrificio era yo, el fundador de la empresa, mientras que Paula mantenía su salario completo y siguió contratando consultores externos que cobraban el triple de lo que me pagaban a mí. Durante esos meses de confinamiento, me quedé en casa viendo cómo mi empresa aparecía en noticias económicas como un caso de éxito en gestión de crisis. Javier daba entrevistas en televisión hablando del liderazgo innovador y adaptabilidad empresarial, pero nunca mencionaba los 40 años de historia que habían hecho posible esa estabilidad financiera. Cuando me reintegraron a finales de 2020, mi escritorio había sido movido al sótano. Es temporal, me aseguró Paula, mientras reorganizamos los espacios de trabajo según los nuevos protocolos sanitarios. El sótano era donde guardamos los archivos muertos y las máquinas en desuso. El simbolismo no podía ser más claro. Fue ahí, en esa oficina subterránea que olía a humedad y olvido, donde comencé a planear mi respuesta. Tenía acceso a los archivos históricos que Paula había intentado destruir, documentos que probaban no solo mi autoría de la empresa, sino también algunas irregularidades fiscales que se habían cometido durante la modernización administrativa. Mi nieta Isabel, hija de mi hermana que murió joven, era la única persona en la familia que me visitaba regularmente.
estudiaba Derecho en la universidad y tenía esa honestidad brutal de la juventud que no ha aprendido a mentir por conveniencia. Abuelo, esto no está bien. Ellos no pueden tratarte así. Isabel tenía 22 años, ojos verdes como su abuela Elena, y una determinación que me recordaba a mí misma a su edad. Era la única que cuestionaba abiertamente el comportamiento de Javier y Paula en las reuniones familiares. Mi primo se ha vuelto un stranger, y Paula es una víbora que solo piensa en dinero. Un domingo de febrero de 2021, Isabel llegó a mi casa con una carpeta llena de investigaciones legales. Abuelo, he estado estudiando tu caso. Creo que hay formas de revertir esta situación. Sus palabras fueron como agua fresca en un desierto. Por primera vez en años, alguien de mi familia me trataba como lo que realmente era, el dueño legítimo de mi propio destino. Pasamos las siguientes semanas revisando cada documento, cada contrato y cada transferencia legal que se había hecho a lo largo de los años. Isabel tenía la mente analítica de un abogado y la pasión de una nieta que ama a su abuelo. Esto es más que una empresa, es tu vida entera y ellos te la están robando. El momento de ruptura definitiva llegó un martes gris de abril de 2021. Ese día, había una reunión importante con inversionistas japoneses que querían comprar el 30% de la empresa. Era el tipo de negociación que yo había manejado durante décadas. Conocía cada detalle técnico, cada proceso de producción, cada fortaleza y debilidad de nuestra operación. Naturalmente, asumí que participará en la reunión. Me levanté temprano, me puse mi mejor traje y llegué a la empresa una hora antes de lo usual, para revisar los números una vez más y asegurarme de que todo estuviera perfecto para esa oportunidad que podría valer $50 millones. Pero cuando llegué al salón de conferencias, encontré la puerta cerrada con llave. Disculpe, señor Joaquín, la reunión ha sido reprogramada, me lo dijo la nueva asistente, una chica de 25 años que Paula había contratado directamente de una universidad privada. Me sentía tan mal que me daba pena ajena. Sus ojos no podían sostener mi mirada y sus manos temblaban mientras fingía revisar una agenda inexistente. Subí hasta la oficina principal y encontré a Javier revisando presentaciones con Paula. Los inversionistas japoneses ya estaban ahí, sentados en la mesa de cristal que había reemplazado mi escritorio de roble. Cuando abrí la puerta, todas las conversaciones se detuvieron. El silencio fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Papá, esta reunión es solo para el equipo directivo. Sus palabras, dichas sin levantarse de su silla, fueron una bofetada fría en pleno rostro. El equipo directivo. Yo, que había construido esa empresa desde cero, que conocía a esos clientes japoneses desde que eran una empresa pequeña de Osaka, ahora era un intruso en mi propia creación. Paula se levantó con esa elegancia calculada que había perfeccionado para impresionar a los extranjeros. Señores, les presento a Joaquín, el fundador histórico de la empresa. Él nos ayudó en los primeros años. Fundador histórico. Como si fuera una reliquia de museo, una pieza de arqueología industrial que se exhibe para dar contexto pero que no tiene relevancia actual. Uno de los japoneses, el señor Tanaka, me reconoció inmediatamente. Joaquín-san, ¿cómo está usted? Hace 10 años hicimos el primer contrato juntos. Se levantó para saludarme con esa cortesía genuina que caracteriza a los empresarios de la vieja escuela. Su empresa nos salvó cuando teníamos problemas de calidad con otros proveedores. La cara de Javier se descompuso. No esperaba que los inversionistas me conocieran personalmente, que valoraran mi experiencia por encima de sus presentaciones con gráficos coloridos y proyecciones optimistas. Paula intentó retomar el control de la situación, pero Tanaka seguía haciéndome preguntas técnicas específicas que solo yo podía responder. Disculpen, pero Joaquín tiene otras responsabilidades pendientes. Javier y yo podemos continuar con los detalles. La interrupción de Paula, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, era una expulsión diplomática pero humillante. Me estaban echando de mi propia reunión,
delante de personas que me respetaban profesionalmente. Salí de la oficina con la dignidad que me quedaba, pero por dentro sentía como si me estuvieran arrancando el alma a pedazos. Caminé hasta el estacionamiento, subí a mi auto y me quedé ahí sentado durante media hora, viendo a través del parabrisas el edificio que había construido ladrillo por ladrillo. Esa noche llamé a Isabel. «Abuelo, tu voz suena extraña. ¿Qué pasó?». Le conté lo ocurrido y pude escuchar su respiración acelerarse de indignación. «Esto ya es demasiado. No pueden seguir tratándome como si fueras un empleado jubilado. Eres el dueño de esa empresa, seas o no seas el propietario legal actual». Al día siguiente, Isabel llegó a mi casa con su laptop y una determinación que me recordó a Elena cuando había tomado una decisión importante. «Abuelo, he estado investigando. Hay precedentes legales para casos como el tuyo. Podemos demostrar que la transferencia de propiedad se hizo bajo premisas que ya no se cumplen». Pasamos la tarde revisando documentos legales y precedentes judiciales. Isabel había encontrado casos similares donde fundadores habían recuperado el control de sus empresas después de transferencias familiares que resultaron en abuso de confianza. La clave está en demostrar que el traspaso fue condicionado a mantener ciertos valores y objetivos empresariales, me explicaba mientras tomaba notas detalladas. Pero yo tenía un plan diferente. Durante 40 años había aprendido que en el mundo empresarial, la percepción es tan importante como la realidad. No quería una batalla legal que se extendiera por años y destruye la reputación de la empresa. Quería algo más elegante, más definitivo. La oportunidad llegó 3 semanas después. La empresa iba a celebrar su 40º aniversario con una gran ceremonia. Habían alquilado el hotel más exclusivo de la ciudad, invitado a clientes importantes, proveedores, empleados actuales y algunos veteranos. Era el evento del año en nuestro sector industrial. Por supuesto, mi invitación llegó tarde y por correo electrónico, no por la papelería elegante que recibieron los demás invitados. El mensaje, que obviamente había redactado Paula, decía: «Nos complace invitarlo a la celebración de los 40 años de nuestra empresa. Su presencia como fundador histórico será muy apreciada. Fundador histórico otra vez. Como si fuera un fantasma del pasado que se tolera por cortesía, pero que no tiene lugar en el presente». Esa frase fue la gota que derramó el vaso. Decidí que en esa celebración, todos iban a conocer la verdad completa sobre quién había construido realmente esa empresa. Llamé a Miguel, mi viejo capataz, quien había mantenido contacto conmigo después de su despido forzado. «Miguel, necesito tu ayuda para algo importante». Su voz se iluminó inmediatamente. «Dime qué necesitas, Joaquín. Después de 30 años trabajando juntos, sabes que puedes contar conmigo para lo que sea». Miguel tenía copias de documentos que yo no tenía, fotos de los primeros años, testimonios de empleados veteranos que habían sido despedidos durante la modernización de Paula. «Esa mujer destruyó el alma de la empresa», me dijo cuando nos reunimos en un café cerca de la fábrica. «Los muchachos que siguen trabajando ahí me cuentan que ya no hay ambiente familiar. Todo es productividad, eficiencia, números fríos». También contacté a otros empresarios del sector que conocían mi historia personal. Muchos de ellos habían seguido con curiosidad la transformación de mi empresa bajo el liderazgo de Javier. «Joaquín», me dijo Roberto, un competidor que se había vuelto amigo a lo largo de los años. «Todos sabemos que esa empresa es tuya. Lo que pasa es que nadie se atreve a decirlo públicamente». La semana previa a la celebración, Isabel y yo preparamos todo meticulosamente. Ella había conseguido copias legales de todos los documentos fundacionales, contratos originales, patentes que yo había registrado a nombre de la empresa y testimonios escritos de empleados veteranos. «Abuelo», me dijo mientras organizamos el material, «cuando termines de hablar, no va a quedar ninguna duda sobre quién es el verdadero dueño de esta historia». Pero mi plan no era solo mostrar documentos. Quería que fuera un momento de revelación total,
Un momento donde la máscara se cayera completamente. Había invitado personalmente a personas que Javier y Paula no esperaban ver ahí. Clientes antiguos que conocían mi historia, empleados despedidos que tenían cosas que decir, competidores que respetaban mi trayectoria. El día de la celebración, me vestí con el mismo traje que había usado para la inauguración de la empresa 40 años atrás. Era azul marino, de una tela que ya no se consigue, y aunque me quedaba un poco holgado después de los años, me hacía sentir como el hombre que había sido cuando tenía un sueño y la determinación para convertirlo en realidad. Isabel llegó a buscarme en su auto. ¿Estás listo, abuelo?, me preguntó mientras nos dirigimos al hotel. Más que listo, le respondí, sintiendo una calma extraña en el pecho. He estado preparándome para este momento durante 3 años. El Hotel Grand Palace estaba decorado con los colores corporativos que Paula había elegido: blanco, plata y azul eléctrico. Nada que ver con los colores originales de mi empresa, que eran verde y dorado, inspirados en la bandera de mi ciudad natal. Pero eso era solo el primer detalle de muchos que confirmaban cómo habían borrado mi identidad de la compañía que había creado. Al llegar con Isabel, inmediatamente noté las miradas. Los empleados veteranos me saludaban con cariño genuino, pero había una tensión palpable en el ambiente. Los nuevos trabajadores me miraban con curiosidad, preguntándose quién era ese señor mayor que obviamente tenía alguna importancia, pero cuya presencia parecía incomodar a la dirección. Paula me recibió en la entrada con esa sonrisa profesional que había perfeccionado para las ocasiones públicas. Llevaba un vestido negro de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de un operario, y joyas que brillaban bajo las luces del chandelier como pequeños faros de su ambición cumplida. «Joaquín, qué elegante te ves», me dijo mientras me daba 2 besos al aire, cuidando de no arrugar su maquillaje perfecto. «Hemos preparado una mesa especial para ti, con vista al escenario». Su tono era condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor enorme al invitarme a la celebración de mi propia empresa. La mesa especial estaba en la parte trasera del salón, lejos del escenario principal, rodeada de empleados de niveles bajos y algunos proveedores menores. Era el equivalente empresarial de sentar al abuelo problemático en la mesa de los niños durante una boda familiar. Isabel se sentó a mi lado y pude ver cómo apretaba los puños bajo la mesa. Javier abrió la ceremonia con un discurso que había memorizado perfectamente. Habló sobre visión empresarial, liderazgo innovador y adaptación a los mercados globales. Mencionó brevemente los orígenes humildes de la empresa, pero sin dar nombres específicos, como si la compañía hubiera surgido espontáneamente de la nada, sin sangre, sudor ni lágrimas de por medio. Durante su presentación, proyectaron un video corporativo que contaba la historia oficial de la empresa. Comenzaba en el año 2005, cuando Javier se graduó de la universidad. Los primeros 23 años de mi vida empresarial habían sido completamente borrados, como si no hubieran existido. Era una revisión histórica digna de un régimen totalitario. Paula tomó el micrófono después de Javier y habló sobre la modernización necesaria y los nuevos paradigmas empresariales. Sus palabras estaban llenas de jerga corporativa vacía, pero el mensaje era claro. Todo lo que había funcionado en el pasado era obsoleto, y solo su visión moderna podía llevar la empresa al futuro. Mientras escuchaba esos discursos, sentía cómo la rabia se acumulaba en mi pecho como vapor en una olla a presión. 40 años de mi vida reducidos a una nota al pie, 40 años de sacrificios convertidos en orígenes humildes que era mejor olvidar. Pero mantuve la compostura, porque sabía que mi momento estaba llegando. Durante la cena, varios invitados se acercaron a mi mesa para saludarme. Roberto, mi viejo competidor convertido en amigo, fue directo al grano. «Joaquín, esto es una vergüenza. Todos sabemos quién construyó realmente esta empresa». Su voz era lo suficientemente alta como para que las mesas cercanas pudieran escuchar. El señor Tanaka, el inversionista japonés de la reunión donde me habían humillado, también vino a saludarme. «Joaquín-san, me da mucho gusto verlo aquí.
Su empresa siempre ha sido sinónimo de calidad y confianza. Sus palabras fueron como bálsamo para mi alma herida, pero también como gasolina para el fuego de mi determinación. Miguel llegó exactamente a las 9 de la noche, como habíamos acordado. Venía acompañado de otros 5 empleados veteranos que habían sido despedidos durante la reestructuración de Paula. Su presencia causó un revuelo inmediato entre la dirección actual. Javier se acercó rápidamente a Miguel con una sonrisa forzada. «Miguel, qué sorpresa verte aquí», le dijo con esa falsedad que había aprendido de su esposa. «Espero que estés disfrutando tu jubilación». Miguel lo miró fijamente y respondió: «No me jubilé, Javier. Me despidieron después de 30 años de trabajo porque tu esposa decidió que era muy viejo para la nueva imagen de la empresa». El intercambio fue escuchado por varias personas, y pude ver cómo Paula se acercaba rápidamente para controlar la situación. Pero Miguel ya se dirigía hacia mi mesa, seguido por sus compañeros. «Joaquín», me dijo con la voz quebrada por la emoción, «hemos venido a apoyarte. Es hora de que todos sepan la verdad». La parte oficial de la ceremonia estaba programada para terminar con un brindis conjunto entre Javier y Paula, seguido de un cóctel informal. Pero cuando Javier tomó el micrófono para el brindis final, me levanté de mi mesa. El movimiento fue tan inesperado que todas las conversaciones se detuvieron inmediatamente. «Disculpen», dije con voz clara y fuerte, dirigiéndome hacia el escenario. «Antes del brindis, me gustaría decir unas palabras». Mi voz resonó en el salón como un trueno en cielo despejado. Javier se quedó paralizado, sosteniendo el micrófono como si fuera una serpiente venenosa. Paula intentó interceptar a medio camino, pero Isabel se levantó también y la bloqueó elegantemente. «Déjalo hablar, Paula», le dijo con esa autoridad natural que tienen las personas que no tienen nada que ocultar. «Después de 40 años, creo que se ha ganado el derecho a decir algo». Subí al escenario con paso firme, sintiendo como todos los ojos del salón se clavaban en mí. Javier me extendió el micrófono con una mano temblorosa, y pude ver en sus ojos una mezcla de confusión y miedo. Durante 3 años había logrado reducirme al silencio, pero esa noche iba a escuchar todo lo que había estado guardando. «Buenas noches. Mi nombre es Joaquín, y hace 40 años exactamente, en un garaje de 20 metros cuadrados, fundé esta empresa». Mi voz era tranquila pero firme, cada palabra cargada con el peso de 4 décadas de experiencia. El silencio en el salón era absoluto. Podía escuchar el tintineo de los cubiertos que algunos invitados habían dejado caer, el murmullo contenido de conversaciones que se habían detenido a la mitad, y el sonido de mi propio corazón latiendo en mis oídos como un tambor de guerra. Durante los últimos años, he escuchado muchas versiones de esta historia. He escuchado sobre modernización, sobre nuevos paradigmas, sobre liderazgo innovador. Pero esta noche, en el 40º aniversario de mi empresa, quiero contarles la verdad completa. Pude ver cómo Paula intentaba hacer señas a los organizadores del evento para que cortaran el sonido, pero Miguel y sus compañeros se habían posicionado estratégicamente cerca del equipo técnico. Nadie iba a silenciarme esa noche. Esta empresa no comenzó en el año 2005. Esta empresa comenzó en 1982, cuando yo tenía 25 años, trabajaba 18 horas diarias, y tenía un sueño que valía más que todos los diplomas universitarios del mundo. Y las palabras fluían de mi boca como agua represada que finalmente encuentra su cauce. 40 años de historia real estaban a punto de salir a la luz, y nada ni nadie iba a detenerme. Permítanme contarles una historia real. La historia de un joven de 25 años que renunció a un trabajo seguro en una fábrica porque tenía un sueño más grande que su miedo. Un joven que convenció a su esposa embarazada de que valdría la pena apostar todo por una idea. Podía ver cómo las caras en el público comenzaban a cambiar. Los empleados veteranos sentían con reconocimiento, recordando historias que habían escuchado a lo largo de los años. Los invitados más jóvenes me miraban con curiosidad creciente.
como si estuvieran descubriendo una versión alternativa de una historia que creían conocer. Elena, mi esposa, murió cuando nuestro hijo Javier tenía 12 años. Ella nunca pudo ver cómo la empresa que comenzamos en nuestro garaje se convirtió en lo que es hoy. Pero ella sabía, desde esos primeros días cuando comíamos frijoles todas las noches para ahorrar dinero para herramientas, que estábamos construyendo algo especial. Javier había palidecido completamente. Supongo que nunca había escuchado la historia completa de cómo había sido su infancia, porque yo siempre había preferido protegerlo de los detalles más duros. Pero esa noche, la protección se había terminado. Durante los primeros 5 años, trabajé sin descanso, sin vacaciones, sin fines de semana libres, sin ninguna garantía de que esto funcionará. Había días en que no tenía dinero ni para gasolina, y tenía que caminar 5 kilómetros hasta la casa de un cliente para entregar un pedido. Miguel se había levantado de su mesa y asentía vigorosamente. Él había sido testigo de esos años duros, había estado ahí cuando la empresa era más esperanza que realidad. «Cuéntale sobre el primer contrato grande», gritó desde su mesa, y yo le sonreí agradecido. En 1987 conseguimos nuestro primer contrato importante. $50.000 con una empresa automotriz alemana. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Para cumplir ese contrato, trabajé 48 horas seguidas, durmiendo solo 2 horas en el suelo de la fábrica. Podía escuchar murmullos de apreciación entre los invitados mayores, aquellos que entendían lo que significaba construir algo desde la nada. Pero también notaba la incomodidad creciente de Paula, quien intentaba mantener su compostura pero cuyos ojos lanzaban dagas hacia mí. Ese contrato salvó la empresa, y con ese dinero, contraté a mis primeros 5 empleados permanentes. Miguel fue uno de ellos. 30 años después, lo despidieron porque supuestamente no se adapta a los nuevos paradigmas empresariales. El golpe fue directo y certero. Varios invitados voltearon a mirar a Paula y Javier, buscando una explicación que no llegó. El silencio se había vuelto tenso, cargado de electricidad como el aire antes de una tormenta. Durante los años 90, esta empresa creció porque mantuvimos 3 principios fundamentales: calidad sin compromisos, respeto por nuestros empleados y lealtad absoluta hacia nuestros clientes. Esos principios nos convirtieron en líderes del sector. Tanaka, el inversionista japonés, asintió desde su mesa. Es verdad. Por eso nosotros confiamos en esta empresa, por esos valores. Su intervención fue como un sello de aprobación internacional que validaba cada una de mis palabras. En el año 2010, mi abogado me recomendó transferir la propiedad legal de la empresa a nombre de mi hijo, por razones fiscales. Era una decisión puramente técnica, porque nunca dudé de que Javier continuaría con los valores que habían hecho grande a esta empresa. Javier intentó acercarse al micrófono, pero yo me alejé ligeramente, manteniendo el control de la situación. «Papá, creo que ya es suficiente», murmuró, pero su voz apenas era audible sin amplificación. «No, hijo», le respondí, y esta vez mi voz resonó en todo el salón. «Hijo, 40 años de silencio son más que suficientes. Es hora de que todos sepan lo que realmente pasó después de esa transferencia». Isabel se había posicionado estratégicamente cerca del escenario, con una carpeta llena de documentos. Si alguien dudaba de mi versión, ella tenía las pruebas necesarias para respaldar cada afirmación. Inmediatamente después de la transferencia legal, comenzaron los cambios. Primero fueron pequeños: nuevos protocolos, reestructuraciones menores, modernización de procesos. Todo sonaba muy profesional y necesario. Pero luego vinieron los despidos masivos. Empleados que habían trabajado conmigo durante 20, 25, 30 años, fueron eliminados bajo el eufemismo de optimización de recursos humanos. Carlos, otro de los empleados veteranos que había venido con Miguel, se puso de pie. 32 años trabajé aquí, y me echaron por correo electrónico,
sin siquiera una explicación personal. Sus palabras provocaron una onda de murmullos indignados entre los presentes. Varios empleados actuales intercambiaron miradas incómodas, recordando probablemente a compañeros que habían desaparecido sin explicación durante las reestructuraciones. Después vinieron los cambios en la cultura empresarial. La empresa que había sido como una familia durante 30 años, de repente se convirtió en una corporación fría donde los empleados eran números en una hoja de cálculo. Paula finalmente no pudo contenerse más. Se levantó de su mesa y caminó hacia el escenario con paso firme. Joaquín, creo que está siendo injusto. Los cambios que implementamos fueron necesarios para mantener la competitividad en un mercado global. Su intervención fue exactamente lo que yo esperaba. Competitividad. Esta empresa fue líder del sector durante 30 años antes de que tú pusieras un pie aquí. ¿Qué competitividad necesitábamos mejorar? El intercambio directo entre Paula y Joaquín electrizó al público. Finalmente estaban presenciando el conflicto real que había estado hirviendo bajo la superficie durante años. Los métodos antiguos ya no funcionan en la economía moderna, insistió Paula, pero su voz había perdido parte de su seguridad habitual. Necesitábamos profesionalizar la gestión. Repetí la palabra profesionalizar, y una sonrisa amarga cruzó mi rostro. ¿Te refieres a eliminar el fondo de pensiones que había creado para los empleados veteranos? ¿O te refieres a triplicar los salarios de la dirección mientras congelabas los sueldos de los operarios? Esa información no era pública, y pude ver cómo varios invitados reaccionaron con sorpresa. Isabel me había ayudado a investigar todos los cambios financieros que se habían implementado durante la modernización, y tenía documentos que probaban cada una de mis acusaciones. Javier intervino, finalmente encontrando su voz. Joaquín, está sacando las cosas de contexto. Todos esos cambios fueron aprobados por la junta directiva. Pregunté con ironía. ¿La junta directiva? ¿Te refieres a la junta directiva compuesta por ti, tu esposa y 3 consultores externos que ella contrató? ¿Esa junta directiva? El golpe fue devastador. Varios invitados comenzaron a murmurar entre ellos, y pude ver cómo algunos empleados actuales intercambiaban miradas de comprensión. Finalmente entendían por qué la empresa había perdido el ambiente familiar que la había caracterizado durante décadas. Pero mi revelación más importante aún estaba por venir. Dije, elevando mi voz para captar la atención completa del salón. Pero todo eso es solo la superficie del problema. Esta noche, en el 40º aniversario de mi empresa, quiero que todos conozcan la verdad completa sobre lo que realmente ha estado pasando aquí. Isabel se acercó al escenario y me entregó la carpeta que habíamos preparado cuidadosamente. Dentro estaban todos los documentos que probaban no solo mi autoría de la empresa, sino también las irregularidades que habían cometido durante su administración. Continué, abriendo la carpeta. Durante los últimos 3 años, he sido tratado como un empleado de segunda clase en la empresa que construí con mis propias manos. Me asignaron un escritorio en el sótano, me excluyeron de reuniones importantes, y me presentaron ante clientes como el fundador histórico, como si fuera una reliquia del pasado. Saqué la primera serie de documentos y los mostré al público. Estos son los contratos originales de fundación de la empresa, firmados en 1982. Mi nombre aparece como único fundador y propietario inicial. Entregué los papeles a Roberto, quien estaba sentado en primera fila, para que los revisará y confirmará su autenticidad. Dije, mostrando otro conjunto de documentos. Estas son las patentes de los procesos de producción más importantes de la empresa, todas registradas bajo mi nombre entre 1985 y 1995. Los procesos que hasta el día de hoy generan el 70% de nuestros ingresos. Tanaka se levantó de su mesa y se acercó para revisar los documentos. Como ingeniero industrial, podía verificar inmediatamente la autenticidad de las patentes. Exclamó en voz alta. Increíble. Estos procesos son revolucionarios.
Nosotros los hemos estado usando durante 15 años. Javier intentó interrumpir nuevamente. Papá, esos documentos son irrelevantes. La empresa ha evolucionado mucho desde entonces. Pero su voz sonaba desesperada, como alguien que ve cómo se desmorona su versión de la realidad. Pregunté con incredulidad. ¿Irrelevantes? Javier, sin estos procesos que yo desarrollé, esta empresa valdría menos que una chatarrería. Todo lo que ustedes llaman innovación moderna son simplemente variaciones de las técnicas que yo creé hace 30 años. Miguel había comenzado a caminar entre las mesas, mostrando a los invitados algunas fotografías que había traído. Eran imágenes de los primeros años de la empresa. Yo trabajando en el garaje original, la construcción de la primera nave industrial, las celebraciones cuando conseguimos contratos importantes. Miguel gritó, sosteniendo una imagen en alto. Miren estas fotos. Este es Joaquín en 1985, soldando personalmente las primeras piezas que vendimos a la empresa automotriz alemana. Trabajó 48 horas seguidas para cumplir ese contrato. Las fotografías pasaron de mesa en mesa como evidencia tangible de una historia que había sido borrada de la narrativa oficial. Pude ver cómo los rostros de los invitados cambiaban gradualmente, de confusión a comprensión, de sorpresa a indignación. Dije, y mi voz adquirió un tono más serio. Pero hay algo más grave que quiero denunciar esta noche. Durante estos años de modernización, se han cometido irregularidades financieras que van mucho más allá de simples diferencias de gestión. Paula palideció visiblemente. Sabía exactamente a qué me refería, y por primera vez en la noche, vi miedo real en sus ojos. Llamé a mi nieta, quien subió al escenario con una segunda carpeta. Isabel, ella ha estado estudiando Derecho y ha revisado meticulosamente todos los registros financieros de la empresa durante los últimos 5 años. Isabel tomó el micrófono con la confianza de una abogada experimentada. Comenzó con voz clara y profesional. Durante mi investigación, descubrí varias irregularidades en el manejo de los fondos empresariales. Sacó un documento y comenzó a leer. Entre 2018 y 2021, se registraron gastos de consultoría externa por un total de $2.300.000. Sin embargo, los consultores listados en estos registros son empresas fantasma registradas a nombre de familiares de la actual dirección. El silencio en el salón se volvió sepulcral. Este tipo de acusaciones podrían tener consecuencias legales graves, y todos los presentes lo sabían. Paula intentó recuperar el control. Esas son acusaciones muy serias e infundadas, dijo, pero su voz temblaba ligeramente. ¿Todos esos gastos fueron aprobados según los procedimientos establecidos?, preguntó Isabel directamente. ¿Por quién fueron aprobados? ¿Por la junta directiva compuesta por ustedes mismos? ¿O por los auditores externos que fueron contratados directamente por su empresa de consultoría? Era una red de conflictos de interés tan obvia que incluso alguien sin formación legal podía entenderla. Varios invitados comenzaron a murmurar entre ellos, y pude ver cómo algunos empleados actuales parecían estar reevaluando completamente su percepción de la dirección actual. Continuó Isabel. Además, se eliminó el fondo de pensiones de los empleados veteranos, que contenía aproximadamente $1.800.000. Ese dinero fue transferido a una cuenta de reservas estratégicas, que casualmente coincide con las cuentas utilizadas para los pagos de consultoría externa. La acusación era devastadora. No solo habían robado las pensiones de los empleados, sino que habían usado ese dinero para pagarse a sí mismos a través de empresas fantasma. Carlos, el empleado veterano, se puso de pie otra vez. Gritó con voz quebrada. Ese dinero era para nuestra jubilación. Trabajamos 30 años confiando en que tendríamos seguridad económica en la vejez. Sus palabras provocaron una reacción inmediata entre los empleados presentes. Varios se levantaron para expresar su indignación, y pude ver cómo la situación comenzaba a volverse incontrolable para Javier y Paula. Declaró Paula, caminando hacia el escenario con paso decidido. Esto es suficiente.
Joaquín, estas acusaciones son difamatorias y podrían tener consecuencias legales graves. Repetí con una sonrisa fría. ¿Consecuencias legales? Paula, creo que tú deberías preocuparte más por las consecuencias legales de tus propias acciones. Saqué el último documento de mi carpeta. Era una carta formal del despacho de abogados más prestigioso de la ciudad. Anuncié. Esta mañana presenté una demanda formal para recuperar el control legal de mi empresa. La demanda incluye acusaciones de fraude, malversación de fondos y abuso de confianza fiduciaria. El impacto de esta revelación fue como una bomba en el salón. Javier se acercó corriendo hacia mí, con el rostro descompuesto por la desesperación. «Papá, no puedes hacer esto. Somos familia». Lo miré directamente a los ojos, y por primera vez en años, no vi al hijo que había criado, sino al extraño en que se había convertido. Le dije con voz tranquila pero firme. «Javier, la familia no trata a sus miembros como tú me has tratado a mí». «Pero todo lo que hicimos fue por el bien de la empresa», insistió, y pude escuchar la desesperación genuina en su voz. «Queríamos modernizarla, hacerla más competitiva». Pregunté. ¿Robando las pensiones de los empleados? ¿Despidiendo a personas que trabajaron aquí durante décadas? ¿Eliminando todos los valores que hicieron grande a esta empresa? Miguel se había acercado al escenario y tomó uno de los micrófonos auxiliares. Dijo con voz fuerte. «Javier, tu padre construyó esta empresa con amor y respeto por cada persona que trabajaba aquí. Nosotros no éramos solo empleados, éramos una familia. Pero tú y tu esposa convirtieron este lugar en una fábrica de dinero sin alma». Sus palabras resonaron profundamente entre los empleados veteranos, muchos de los cuales comenzaron a aplaudir. Era un aplauso que venía del corazón, de personas que habían perdido no solo sus trabajos, sino también su sentido de pertenencia y dignidad. Retomando el micrófono, declaré: «Esta noche, no solo estoy reclamando la propiedad legal de mi empresa, estoy reclamando su alma. Estoy reclamando los valores que la hicieron grande, el respeto por las personas que la construyeron, y la visión de futuro que siempre incluyó a todos, no solo a unos pocos privilegiados». Tanaka se acercó al escenario y pidió el micrófono. Dijo con su acento japonés pero con palabras claras: «Señor Joaquín, nosotros invertimos en esta empresa porque creíamos en sus valores tradicionales. Si usted recupera el control, nosotros aumentaremos nuestra inversión». Era el respaldo internacional que necesitaba. No solo estaba recuperando mi empresa, estaba asegurando su futuro financiero con socios que entendían y respetaban mi visión original. El respaldo de Tanaka fue como una señal para otros invitados importantes. Roberto, mi viejo competidor, se levantó de su mesa y caminó hacia el escenario. Tomando uno de los micrófonos auxiliares, dijo: «Joaquín, todos los empresarios del sector sabemos que esta empresa perdió su rumbo en los últimos años. Si tú recuperas el control, cuenta con nuestro apoyo total». Sus palabras desencadenaron una reacción en cadena. Otros empresarios presentes comenzaron a expresar su respaldo públicamente. Era como si mi revelación hubiera liberado años de opiniones silenciadas sobre el declive moral de la empresa bajo la dirección de Javier y Paula. Una voz gritó desde el fondo del salón: «¡Señor Joaquín!». Era Carmen, la contadora principal que había trabajado conmigo durante 20 años antes de ser reorganizada fuera de la empresa. Yo tengo copias de todos los registros financieros que ellos intentaron ocultar. Su aparición fue completamente inesperada. Carmen se había mantenido en silencio durante su despido, pero ahora, viendo que finalmente alguien estaba dispuesto a enfrentar la corrupción, decidió revelar lo que sabía. Paula entró en pánico visible. Le gritó desesperadamente: «Carmen, tú firmaste un acuerdo de confidencialidad. No puedes hablar sobre asuntos internos de la empresa». Carmen se acercó al escenario con paso firme, llevando una maleta que obviamente había preparado para esta ocasión.
le respondió con voz tranquila pero determinada. Paula, los acuerdos de confidencialidad no protegen actividades ilegales, y lo que ustedes hicieron con los fondos de la empresa es claramente ilegal. Abrió su maleta y comenzó a sacar documentos organizados meticulosamente. Anunció: «Tengo aquí las transferencias reales de dinero. No solo robaron el fondo de pensiones, también desviaron fondos del seguro médico de los empleados, de las bonificaciones navideñas y del fondo de capacitación técnica». Cada revelación era más devastadora que la anterior. Los empleados actuales comenzaron a entender por qué sus beneficios habían disminuido gradualmente, por qué las bonificaciones habían desaparecido, por qué el seguro médico cubría menos servicios cada año. Carmen continuó: «En total, entre 2018 y 2021, desviaron aproximadamente $4.200.000 de fondos que pertenecían legítimamente a los empleados». La cifra cayó en el salón como una bomba nuclear. $4.200.000 robados a los trabajadores que habían confiado en la empresa para asegurar su futuro. Javier intentó una última defensa desesperada. Insistió, pero su voz había perdido toda autoridad. Todos esos movimientos fueron legales. Fueron decisiones administrativas aprobadas por la junta directiva. Pregunté con incredulidad: ¿legales? Javier, robar el dinero de las pensiones de tus empleados no es legal, sin importar cuántos papeles firmes para justificarlo. Isabel tomó el micrófono nuevamente. Declaró con autoridad legal: «Según el Código Penal Empresarial, el desvío de fondos destinados a beneficios laborales constituyen malversación agravada. Las penas pueden ir de 5 a 15 años de prisión». Sus palabras provocaron un murmullo de choque entre los invitados. Esto ya no era solo una disputa familiar, era un caso criminal que podría terminar con Javier y Paula en prisión. Paula, viendo que la situación se había vuelto insostenible, intentó una retirada estratégica. Dirigiéndose hacia la salida, dijo: «Creo que esta celebración se ha salido de control. Javier, vámonos. No tenemos por qué tolerar estas acusaciones infundadas». Pero Miguel y sus compañeros se habían posicionado estratégicamente cerca de las salidas. No era una retención física, pero su presencia dejaba claro que la comunidad empresarial esperaba respuestas, no huidas. Le dije con voz tranquila pero firme: «Paula, puedes irte cuando quieras, pero mañana por la mañana, mi abogado entregará copias de toda esta documentación al fiscal general del Estado. Tu futuro legal ya no depende de esta reunión». Mi declaración fue el golpe final. Paula se detuvo en seco, comprendiendo que había perdido completamente el control de la situación. Durante años había manipulado la información, controlado las narrativas y silenciado las voces disidentes. Pero esa noche, toda la verdad había salido a la luz de una vez. Dirigiéndome a mi hijo por última vez esa noche, le dije: «Javier, te di la oportunidad de demostrar que podías ser un líder digno de esta empresa. Te di la educación, las herramientas y, finalmente, la propiedad legal de todo lo que había construido». Mi voz se quebró ligeramente, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Pero en lugar de honrar ese legado, decidiste destruir todo lo que esta empresa representa. No solo robaste dinero, también robaste la dignidad de personas que habían dedicado sus vidas a construir algo especial. Javier se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Papá, podemos arreglar esto. Podemos devolver el dinero, despedir a Paula, volver a como eran las cosas antes». Por un momento, el niño que había sido volvió a aparecer en sus ojos. Pero ya era demasiado tarde para soluciones simples. Le dije con tristeza genuina: «Javier, no se trata solo del dinero. Se trata de la confianza. Se trata de los valores. Se trata de entender que una empresa no es solo números en una hoja de cálculo, sino una comunidad de personas que dependen unas de otras». Me dirigí nuevamente al público, que había permanecido en silencio absoluto durante nuestro intercambio. «Esta noche,
40 años después de fundar esta empresa, estoy anunciando oficialmente que estoy retomando el control total de la operación. El aplauso que siguió fue ensordecedor. No era solo aplauso, era una liberación emocional de años de frustración, una celebración de justicia finalmente servida, un reconocimiento de que los valores correctos habían prevalecido sobre la ambición sin escrúpulos. Mi primera decisión como propietario restaurado, continué cuando el aplauso disminuyó, será restablecer todos los fondos que fueron robados a los empleados. El fondo de pensiones será recreado inmediatamente con intereses acumulados. Otro aplauso sonó, más fuerte que el anterior. Carmen se acercó al micrófono. Señor Joaquín, tengo los cálculos exactos de cuánto se debe a cada empleado afectado. Podemos comenzar los reembolsos la próxima semana. Mi segunda decisión, continué, será ofrecer reintegración inmediata a todos los empleados veteranos que fueron despedidos injustamente durante la modernización. No solo recuperarán sus trabajos, sino que recibirán compensación completa por los años de salarios perdidos. Miguel se acercó corriendo al escenario y me abrazó con fuerza. Con voz quebrada por la emoción, me dijo: «Pensé que nunca volvería a trabajar en el lugar que ayudé a construir». Le respondí: «Miguel, esta empresa siempre fue tanto tuya como mía. Ustedes son los que realmente la construyeron con su trabajo y dedicación. Mi tercera decisión», anuncié, «será establecer un nuevo modelo de gobernanza empresarial. Crearemos un consejo directivo real con representantes de los empleados, los clientes principales y la comunidad. Nunca más una sola persona o familia tendrá control absoluto sobre el destino de esta empresa». Tanaka aplaudió entusiastamente. «Excelente decisión. Nosotros apoyamos completamente este modelo democrático. Es el futuro de la gestión empresarial responsable». Isabel se acercó a mí y me susurró al oído: «Abuelo, ¿estás seguro de que quieres entregar parte del control? Después de todo lo que has pasado, te mereces tener control total». La miré con el cariño que siento por la única persona de mi familia que nunca dudó de mí. Le dije: «Isabel, he aprendido que el poder absoluto corrompe absolutamente. No quiero repetir los errores que llevaron a esta situación». El aplauso final se prolongó durante varios minutos. Mientras veía todas esas caras iluminadas por la esperanza renovada, sentí algo que no había experimentado en años: paz interior. No era la satisfacción de la venganza, sino la tranquilidad profunda de saber que había recuperado no solo mi empresa, sino mi dignidad y mi propósito de vida. Paula había desaparecido discretamente durante los últimos minutos de mi discurso. Supongo que su instinto de supervivencia le había indicado que era mejor retirarse antes de que la situación se volviera aún más comprometedora para ella. Javier, en cambio, se había quedado sentado en una de las mesas del frente, con la cabeza entre las manos, enfrentando por primera vez las consecuencias reales de sus decisiones. Cuando bajé del escenario, fue como si hubiera abierto las compuertas de una represa emocional. Los empleados veteranos me rodearon inmediatamente, algunos llorando, otros riéndose, todos querían estrechar mi mano o darme un abrazo. Era la celebración que debería haber sido desde el principio, una reunión de familia empresarial donde todos se sentían valorados y respetados. María, una operaria que había trabajado en la línea de producción durante 15 años antes de ser despedida, me dijo: «Señor Joaquín, yo nunca perdí la esperanza de que usted regresara. Sabíamos que algo estaba mal, pero no teníamos voz para decirlo». Sus palabras me conmovieron profundamente. Durante todos estos años de humillaciones, había pensado que estaba sufriendo solo, pero ahora me daba cuenta de que muchas personas habían estado esperando que alguien tuviera el valor de enfrentar la injusticia. Miguel se acercó con una cerveza en la mano y una sonrisa que no había visto en su cara durante años. Me dijo: «Joaquín, ¿sabes qué es lo que más me emociona de todo esto? No es solo recuperar mi trabajo, es recuperar el orgullo de trabajar aquí». Tenía razón. Durante la administración de Javier y Paula,
La empresa había perdido algo intangible pero fundamental: el orgullo de pertenencia. Los empleados habían dejado de sentirse parte de algo especial y se habían convertido en simples recursos humanos intercambiables. Tanaka se acercó a mí con varios de sus colegas japoneses. Con una reverencia formal, me dijo: «Señor Joaquín, nosotros queremos proponer una expansión de nuestra sociedad. Estamos preparados para invertir $50 millones adicionales en la empresa bajo su liderazgo». La oferta era extraordinaria, pero más importante que el dinero era el voto de confianza internacional. Durante años, Javier había presumido de sus conexiones globales y su visión moderna, pero los verdaderos inversores internacionales habían estado esperando mi regreso. Le respondí con el respeto que merecía. Tanaka-san aceptó su propuesta, pero bajo las nuevas condiciones de gobernanza que anuncié. Ustedes tendrán representación en el consejo directivo, pero también la tendrán los empleados y la comunidad. Su sonrisa se amplió. Perfecto. En Japón, llamamos a esto Kaizen corporativo, mejora continua que beneficia a todas las partes interesadas, no solo a los propietarios. Isabel se había quedado cerca de mí durante toda la celebración, tomando notas de los compromisos que estaba haciendo y las propuestas que estaba recibiendo. Me susurró: «Abuelo, mañana tenemos que comenzar a formalizar todo esto legalmente. Será un proceso complejo, pero creo que podemos tener todo listo en 6 meses». Su eficiencia y dedicación me llenaban de orgullo. En Isabel veía no solo el futuro de mi familia, sino también una nueva generación de líderes empresariales que entendían que el éxito real se mide por el impacto positivo en las personas, no solo por los números financieros. Cerca de la medianoche, cuando la mayoría de los invitados se había retirado, me quedé en el salón con los empleados veteranos y algunos clientes antiguos. Era como una reunión de veteranos de guerra, compartiendo historias de los buenos tiempos y planificando la reconstrucción. Roberto, mi viejo competidor convertido en aliado, me dijo: «Joaquín, tienes que saber que durante estos años muchos de nosotros estuvimos esperando que hicieras algo así». La industria había perdido uno de sus líderes más respetados. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre algo importante. Durante estos 3 años de humillaciones, había pensado que era solo mi problema personal, pero ahora me daba cuenta de que mi situación había sido observada y lamentada por toda la comunidad empresarial. Carmen se acercó con sus cajas de documentos perfectamente organizados y me dijo: «Señor Joaquín, mañana mismo podemos comenzar a implementar la devolución de fondos. He calculado que, con intereses y compensaciones, necesitaremos aproximadamente $6 millones para reparar completamente el daño financiero». Era una suma considerable, pero la empresa tenía la solidez financiera para cubrirla. Además, con las nuevas inversiones de Tanaka y el apoyo de otros socios, tendríamos los recursos necesarios no solo para reparar el daño, sino también para crecer de manera sostenible. Mientras revisamos los números, Javier se acercó tímidamente a nuestro grupo. Había estado bebiendo, y sus ojos rojos revelaban que había pasado las últimas horas enfrentando la magnitud de lo que había perdido. Con voz quebrada, me dijo: «Papá, sé que he cometido errores terribles. Sé que he traicionado tu confianza y he dañado la empresa que construiste. Pero, ¿hay alguna posibilidad de que pueda quedarme y tratar de reparar el daño?». Su petición me tomó por sorpresa. Durante toda la noche había estado preparado para el enfrentamiento, pero no para la rendición genuina. Lo miré a los ojos y vi, por primera vez en años, al hijo que había criado, no al extraño ambicioso en que se había convertido. Después de un largo silencio, le dije: «Javier, la redención es posible, pero no será fácil. Tendrás que comenzar desde abajo, demostrar que entiendes los valores reales de esta empresa y ganarte la confianza de las personas que lastimaste». Sus ojos se iluminaron con una esperanza cautelosa. «Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario.
Quiero aprender a ser el hijo y el empresario que debería haber sido desde el principio, dijo. Miguel, que había estado escuchando nuestra conversación, se acercó a Javier. Le dijo con esa sabiduría que dan 30 años de experiencia. Muchacho, tu padre te está dando una oportunidad que muy pocas personas reciben en la vida. No la desperdicies. Isabel también intervino. Le dijo con esa honestidad brutal que la caracterizaba. Primo, tendrás que vivir con las consecuencias legales de lo que hiciste, pero si realmente quieres cambiar, esta familia te apoyará. Era un momento de sanación que no había esperado. Durante años había pensado que la relación con mi hijo estaba irreparablemente dañada. Pero esa noche, viendo su arrepentimiento genuino y su disposición a comenzar de nuevo, sentí que tal vez podríamos reconstruir no solo la empresa, sino también nuestra familia. Le dije firmemente: hay condiciones. Primero, Paula no puede estar involucrada en nada relacionado con la empresa. Su comportamiento fue inexcusable, y no hay redención posible para alguien que robó conscientemente a los empleados. Javier asintió tristemente. Lo entiendo. Mi matrimonio terminó esta noche de todas formas. Paula ya había empacado sus cosas antes de que yo llegara a casa. Continué. Segunda condición. Tendrás que trabajar en las líneas de producción durante al menos un año. Necesitas entender lo que significa el trabajo real, el esfuerzo físico que sostiene todo este imperio empresarial. Respondió sin dudarlo. Acepto. De hecho, creo que eso es exactamente lo que necesito para reconectar con lo que realmente importa. Dije. Tercera condición. Tendrás que hacer restitución personal por tu parte en el robo de fondos. No solo devolver el dinero, sino también disculparse públicamente con cada empleado afectado. Lo haré, prometió, comenzando mañana mismo. Era pasada la 1 de la mañana cuando finalmente nos retiramos del hotel. Isabel me acompañó a casa en silencio, ambos procesando la magnitud de lo que había ocurrido esa noche. Mientras nos despedimos en la puerta de mi casa, me dijo: Abuelo, estoy muy orgullosa de ti. No solo recuperaste tu empresa, recuperaste tu alma. Sus palabras fueron el broche perfecto para una noche que había cambiado mi vida completamente. Durante 3 años había vivido como un fantasma de mi propio pasado, tolerando humillaciones y aceptando un lugar secundario en la historia que había escrito con mi propia sangre. Esa noche, en mi casa silenciosa, me serví un whisky y me senté en mi viejo sillón de cuero. Por primera vez en años, el silencio no se sentía como soledad, sino como paz. Había recuperado no solo mi empresa, sino mi dignidad, mi propósito y mi esperanza en el futuro. Al día siguiente comenzaría un nuevo capítulo. Ya no sería el fundador histórico relegado al olvido, sino el líder renovado de una empresa que volvería a ser una familia. Sería difícil, requeriría trabajo duro y decisiones complejas, pero por primera vez en años, me sentía completamente vivo. Me levanté, caminé hasta la ventana y miré hacia la ciudad donde mi empresa había crecido durante 4 décadas. Me dije en voz alta: mañana comenzamos de nuevo, pero esta vez lo haríamos de la manera correcta.